Buen día, buen día. ¿Cómo estás, Lisma? Buen día. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mariel? Buen día. ¿Cómo se escucha el audio, Lisma? ¿Se escucha bien, doctor? Ok, muchas gracias. Bien, daremos paso a los compañeros que se vienen conectando para abordar el día de hoy un contrato bastante interesante, bastante especial. Si bien no estamos o no está este contrato en el plan global, he considerado importantísimo que ustedes puedan conocer qué es un contrato de fideicomiso, que no solamente puede darse en el ámbito público, es más usual verlo en el ámbito del derecho comercial, empresarial, pero también las personas particulares pues tenemos derecho a constituir un contrato de fideicomiso en virtud de las actividades que realizamos o a las que nos dedicamos, ¿ya? Veremos de que los compañeros se vayan registrando. Por favor, les pido que no olviden registrarse en el chat en cada una de las sesiones, por favor, para que podamos realizar el control de asistencia. A ver, creo que el frío ha empezado ya bastante fuerte, ¿no? Creo que nos llegó el invierno. Bien, siguen ingresando los compañeros. Esperamos de darles unos minutos. Siana también. Buen día, doctor. Buenos días, ¿cómo estás, Sonia? Buen día a todos los que ya han ingresado. Bien. Les decía a los compañeros que en primera instancia ya se conectaron, que el día de hoy vamos a abordar un contrato, un tipo de contrato por demás interesante para todos, utilizado en el ámbito empresarial, comercial, bancario, pero también en el ámbito público. De ahí que he elegido el material que supone un fideicomiso en el ámbito público, porque también se aplica y se ejerce en el ámbito privado, en el ámbito comercial empresarial. ¿Quién alguna vez no se ha preguntado qué significa fideicomiso? ¿Qué quiere decir fideicomiso como tal? Y algunos en su curiosidad seguramente han logrado definir investigando, pero ¿qué es un contrato que ya en la vida jurídica y en el ejercicio profesional de nosotros los abogados, como lo van a hacer ustedes, pues es muy usual que en determinado momento pueda requerirse en sus servicios la elaboración o configuración de un contrato de fideicomiso. Hay incluso, existen negocios particulares que cuando les piden la elaboración de un contrato específico en virtud a que ustedes como abogados preguntarán, a ver, dígame qué es lo que pretende hacer, a qué se pretende dedicar, por qué le quiere ceder esta actividad particular o personal a esta parte. Entonces les van traduciendo y les van explicando y ustedes van a ir adecuando mentalmente que de lo que le están hablando es semejante a un contrato de fideicomiso. Entonces, es importante que conozcan qué tipo de cláusulas lleva esto, qué es un fideicomiso, cuál es su objetivo, cuál es su duración, cuáles son las características que se van a ver en un contrato de fideicomiso, si aplica o no aplica a determinada consulta que les van a hacer en el despacho
que ustedes tengan en la oficina que estén trabajando. E independientemente de todo, también es importante que como futuros abogados pues conozcamos de qué se trata esto. Y esta inquietud nace a raíz de que en clase anterior, cuando les preguntaba y comentábamos qué número de derecho comercial ya habían llevado, les decía si habían llevado ya contratos, me decían que de manera muy superficial lo habían hecho. Es cierto que el ámbito civil en materia de contratos regula todo lo que es contratación también en el ámbito comercial, pero desde el punto de vista estrictamente comercial, ¿cierto? Pero que es una excelente base desde ya. Empecemos entonces a conocer qué es un contrato de fideicomiso, ¿no? Y el parámetro que vamos a tomar es conocer en primera instancia qué es un contrato de fideicomiso en el ámbito del derecho o del ámbito público. Pues es un contrato, por excelencia, es un contrato. Y al plasmarse en un contrato, es un instrumento legal por el cual, hablando de los fideicomisos públicos, las entidades públicas en su carácter de fideicomitentes, ¿no?, le dan, transmiten, traspasan a una entidad financiera autorizada la titularidad de ciertos bienes o derechos, pero no en el ámbito de transferir o trasladar el dominio propietario. ¿Ya? El principio de absolutez no. Se transmite a entidades bancarias financieras autorizadas la titularidad de ciertos bienes o derechos para la administración de esos bienes o de esos derechos. El fin va a ser siempre lícito, determinado y dependiendo si se está celebrando en el ámbito público, en el ámbito comercial o privado, el interés lógicamente va a perseguir a ese ámbito. ¿Ya? El término fideicomiso, ¿sí?, proviene de voces de raíces latinas, fidei, que significa fe, ¿ya?, y comisum, ¿sí?, que significa encargo o encomienda. En algunos textos, si alguna vez escudriñan, investigan, el término o la voz latina comisum va a significar comisión, que es lo mismo que encargo o encomienda. ¿Listo? Voy a poner esta cámara por acá abajo para que no nos perjudique. Bien. Entonces, la unión de estos dos términos de raíces latinas, fidei y comisum a la vez, componen el término fideicomiso. Es un acto jurídico de confianza, claro, porque para entregarle, para otorgarle a una entidad financiera, bancaria, o según la naturaleza de negocios que se quiere realizar, seguramente tiene que existir confianza. Este acto jurídico de confianza, por el que una persona entrega a otra la titularidad de ciertos derechos, de ciertos bienes o activos, con el fin de que la otra parte la administre, ¿sí?, la administre con el compromiso de conservar esos títulos, esos valores, esos bienes, esos derechos. Entonces va a existir un rango de amplia confianza que lógicamente se avala con documentos exigibles para celebrar este contrato. ¿Cuáles son los elementos generales, dependiendo del ámbito público, privado, comercial, que van a concluir para la constitución de un contrato de fideicomiso? Debe haber una disposición legal de autorización para su constitución. Eso en el ámbito público. En el ámbito privado debe haber el poder de disposición sobre esos bienes, derechos o acciones que se van a transferir.
a la otra parte. Lógicamente, tiene que existir el consentimiento, la autorización para celebrar, para constituir el contrato de fideicomiso, que es el segundo elemento una vez contado con el primero. Los sujetos pueden ser dos o pueden ser tres: fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Cuando hay contratos de fideicomiso en el ámbito empresarial comercial, pueden ser fideicomitente, fiduciario, lo mismo que puede ocurrir cuando excepcionalmente se puede entre personas particulares, pero dependiendo de las actividades que se va a realizar y especialmente del nivel de administración que se le va a ceder a la otra parte cuando se suscriba el contrato de fideicomiso. Se debe establecer de forma clara y precisa el objeto y la finalidad. En el entendido de que el contrato de fideicomiso supone la entrega o transferencia de la titularidad de bienes, derechos o acciones a una entidad financiera para que ésta la administre por nosotros, ¿cierto? Debe estar claramente definido el objeto y la finalidad. Se debe establecer, de ser necesario, el financiamiento, cómo se va a financiar si es que no se tuviera ya el capital requerido, que más adelante vamos a ver. Se debe establecer también el elemento de plazo, el elemento de las condiciones, las estipulaciones en las cuales se está plasmando este contrato de fideicomiso. Por otro lado, siendo un contrato de amplio espectro, se va a establecer seguramente en el tema de la financiación si va a existir asignación de créditos, si va a existir, por un lado, otra inyección de recursos, gastos y todo lo demás. Siempre, reitero chicos, siempre dependiendo si el contrato de fideicomiso va a ser suscrito en el ámbito comercial empresarial, en el ámbito público, ¿no? O en su caso, excepcionalmente, entre privados como tal, que viene a ser también el tema del ámbito empresarial y comercial. El patrimonio. Se tiene que cuantificar a cuánto asciende esa titularidad de bienes, de derechos, de acciones que se va a transferir a otra persona para que a otra parte más bien, para que ésta la administre por nosotros. Se tiene que establecer elementos en el contrato como la posibilidad de realizar conciliación de saldos periódicamente entre ambos sujetos, tanto como el fideicomitente como el fiduciario. Por si acaso, el fideicomitente es la parte que va a entregar, va a transferir la titularidad de los bienes, de los derechos, de las acciones. El fiduciario viene a ser la entidad financiera que va a administrar lo que se le está transmitiendo por nosotros. ¿Qué establece un contrato de fideicomiso? Un contrato de fideicomiso va a establecer los aspectos operativos, administrativos, acciones de seguimiento, de control y otros servicios o acciones que sean necesarias para la ejecución del fideicomiso. Definiendo ya quiénes son las partes del contrato de fideicomiso, tenemos al fideicomitente, que en el caso del ejemplo que estamos viendo, se trata de un fideicomiso público. Por tanto, el fideicomitente va a ser la entidad pública o estatal o una entidad territorial autónoma, como son los gobiernos municipales o las gobernaciones, quienes van a transmitir ciertos bienes al fiduciario para que los administre. Como les decía hace un momento, el fideicomitente podemos ser nosotros, como empresarios, comerciantes,
formalmente constituidos, lógicamente, que vamos a transmitir cierta titularidad de bienes, derechos o acciones a una entidad financiera para que esta entidad financiera pueda administrar con un fin y objeto específico. El fiduciario es la entidad bancaria o financiera autorizada por la ASFI o entidad financiera pública no bancaria autorizada por otra norma expresa que no estuviera al amparo de la ASFI. ¿Para qué? Para que con ello se dé constancia de que está habilitada, de que está autorizada para ejercer la administración de los bienes cometidos, es decir, de los bienes transferidos o otorgados a su poder. El beneficiario, ¿sí?, puede ser constituido, puede ser instituido como aquella persona, ya sea natural o jurídica, fíjense, pública o privada, a favor de la cual se va a constituir el contrato de fideicomiso. Cuando se trata de fideicomisos de carácter público, por lo general, se identifican a estos tres sujetos: al fideicomitente, que es la entidad pública o estatal, que transmite la titularidad al fiduciario, que viene a ser una entidad bancaria o financiera debidamente autorizada por la ASFI. Pero también se va a constituir e identificar al beneficiario, que puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, de carácter público, de carácter privado, a favor de la cual se va a constituir este contrato de fideicomiso. ¿Cuáles son los tipos de fideicomiso en el ámbito público que nos pueden también servir en el ámbito comercial, empresarial y excepcionalmente privado? El contrato de fideicomiso de administración, que es el más usual, transferimos títulos, valores, bienes para la administración. ¿Qué otra va a hacer? Puede ser un contrato de fideicomiso de inversión, puede ser un contrato de fideicomiso de garantía. ¿Ya? Se reconoce a estos tres tipos de contratos de fideicomiso generalmente en el ámbito público de inversión y garantía, y en el ámbito empresarial comercial privado el de administración. Ahora, desglosando cada uno de estos, vamos a entender que los fideicomisos de administración son frecuentes en el sector público, en el sector comercial, empresarial o privado, y bajo esta modalidad de fideicomiso de administración se tienen los siguientes casos. Por ejemplo, fideicomiso para la ejecución de actividades de desarrollo o política económica. Queda claro que dentro de las actividades que va a realizar, tenemos como ejemplo el fideicomiso público por el que el Estado transfiere a una entidad financiera ciertas acciones, títulos, valores. Queda claro que este fideicomiso de administración va a tener como marco la acción de actividades de fomento o desarrollo. Esto se va a determinar en función a los programas o proyectos que se vayan a generar de gestión en gestión. Por ejemplo, se determina crear un fideicomiso que tenga como objetivo el incentivo a la permanencia escolar, bono Juancito Pinto. Otorgar créditos a microempresas o microempresarios a través de instituciones privadas de microfinanzas, caso Promujer, caso Proden, caso, por decir, Mutual la Promotora, ¿no? Y se les va a llamar dentro del programa fideicomisos para un desarrollo productivo. ¿Qué está haciendo con este fideicomiso de administración? Digamos, el Estado está transfiriendo recursos, derechos a determinadas entidades bancarias o financieras respaldadas por la ASFI para que puedan administrar estos programas. El bono Juancito Pinto, por así decirlo, Banco Unión. El bono Juancito Pinto es un programa de política gubernamental, pero como el gobierno
por la organización estructural que tiene, no puede estar de manera directa mediante algún ministerio administrando este programa, es que bajo un contrato de fideicomiso se transfiere la titularidad de esos derechos, de esos recursos, de ese programa a una entidad financiera. Por lo general, de ser el Estado, siempre va a ser el Banco Unión, ¿cierto? Porque es estatal. Los fideicomisos que tienen como propósito, por ejemplo, la ejecución de un proyecto determinado. Ejemplo, se va a crear y elaborar un contrato de fideicomiso que tenga como objetivo la construcción de emergencia de un hospital y asegurar la administración de los fondos, la supervisión, el control sobre el constructor y el cumplimiento de los tiempos establecidos mediante un fideicomiso administrado por un fiduciario. ¿Qué significa esto? Que le van a transferir las potestades, recursos que sean necesarios a determinada entidad financiera para que cumpla y realice, administre este proyecto, ¿cierto? A nombre de, o por encargo de, el fiduciario, que en este caso sería el Estado. Hace el proyecto, administra el proyecto, administra los fondos, supervisa el proyecto, hace el control, cuida que los tiempos se cumplan, ¿cierto? Y lo hacen mediante un contrato de fideicomiso. ¿Cuáles son las causas y efectos que produce la extinción de un fideicomiso? ¿Cuándo acaba? Generalmente los principios de todos los contratos que hemos ido abordando, ¿sí?, son los mismos o similares para la extinción de este tipo también de contratos. Un contrato de fideicomiso se va a extinguir por el cumplimiento total de los fines, claro, para lo que se ha contratado, o en su caso, ante la imposibilidad absoluta de cumplir. Esto quiere decir, se extingue cumpliendo de manera íntegra y total para lo que fue suscrito, o en su caso, por la imposibilidad que se ha presentado para poder cumplir. Otra causal de extinción, como en todo contrato, es el cumplimiento del plazo o el cumplimiento de la condición que se ha estipulado en el contrato. Una tercera causal, ¿sí?, viene a ser el acuerdo entre el fideicomitente y fiduciario, sin perjudicar los derechos del beneficiario, para poder extinguir y dejar sin efecto ese contrato, como suele ocurrir en los demás tipos de contratos. Ahora bien, una vez que se ha concluido con el contrato de fideicomiso, una vez que éste se ha extinguido por las distintas causales que acabamos de ver, el que ha administrado el encargo del fideicomitente, en este caso el fiduciario, está obligado a realizar una rendición de cuentas sobre la forma y el resultado de la administración de los bienes, de los derechos, de los recursos, sobre el cumplimiento de la finalidad para el cual se suscribió el fideicomiso, así como para presentar además una auditoría con el debido informe de cierre. En términos claros, el fiduciario, el que ha sido delegado, el que ha sido transferido para poder administrar bienes, derechos, acciones, títulos del fideicomitente, tiene la obligación de rendir cuentas. Una vez que se ha cumplido con todas estas acciones y operaciones para el proceso de cierre, ya, de cierre del contrato de fideicomiso, entonces, ¿no? Entonces, se va a formalizar un contrato, un documento de cancelación del fideicomiso, de conclusión, por las formalidades y por la importancia que ésta tiene para poder establecer las condiciones del fideicomiso, cumplido que ha sido el cometido, entonces también se debe establecer la conclusión, el cierre de ese contrato. Y finalmente tendrá pues que procederse a registrar
todos los informes de cierre, los gastos de cargo, los gastos de descargo, dependiendo de la naturaleza de actividades para las cuales fue celebrado el contrato de fideicomiso. ¿Ya? Son informes contables, lo que estamos viendo enteramente, como por ejemplo Ministerio de Educación, incentivo para la permanencia escolar, el bono Juancito Pinto, ahí están los recursos que se han utilizado, de qué manera se han otorgado, cuánto se ha transferido, cuánto existe en el fondo en fideicomiso y todo lo demás. ¿Listo? Ahora bien, ese es el ejemplo de un fideicomiso de carácter público, ¿cierto? Ahí se hace la rendición de cuentas, los montos que se han transferido, los montos que se han gastado, qué otros montos han podido transferirse, qué otros montos han podido quedar, absolutamente debe estar sujeto a toda una rendición de cuentas. ¿Ya? Ahora, de pronto la parte teórica ha quedado como que el contrato de fideicomiso entonces es aquel por el cual una parte transfiere la titularidad a otra parte de derechos, de acciones, de recursos, con el fin de que este llamado fiduciario administre algún negocio encargado por el fideicomitente, ¿cierto? Ese es el contrato de fideicomiso, perfecto. ¿Cuáles son las condiciones y los elementos que debe contener un contrato de fideicomiso? Los hemos revisado. ¿Cuál es la obligación que tiene o cuáles son las obligaciones que tiene el fiduciario una vez que se alcanza la finalización del término del contrato de fideicomiso o se alcanza la culminación del bien para el cual se ha suscrito este contrato de fideicomiso? La principal, la rendición de cuentas, ¿cierto? Es una especie de designación de administrador el contrato de fideicomiso. Más usado, muy usado además por el nivel empresarial comercial. Veamos entonces, voy a compartir con ustedes y a manera de reforzar prácticamente de manera específica el contrato de fideicomiso. Veamos entonces en una presentación qué es el contrato de fideicomiso desde el punto de vista empresarial, público o comercial. Voy a compartir el audio, chicos, del documental y voy a suprimir mi micrófono por el tema de audio. ¿Listo? Atentos, por favor. Vamos a estudiar lo atinente al contrato de fideicomiso, un contrato utilizado en los negocios en los tiempos contemporáneos en los que nos toca vivir. Es un negocio complejo porque engloba una multiplicidad de partes y cada uno con sus obligaciones. Al menos vamos a identificar 4 sujetos que intervengan en este negocio o contrato de fideicomiso. Tiene una utilidad enorme tanto como herramienta en el ejercicio profesional como en la vida negocial. Ustedes sabrán que la mayor parte de las construcciones privadas que se realizan en nuestra provincia, edificios y demás, se hacen a través de esta herramienta, contrato de fideicomiso. Muchas veces seguramente nos habremos preguntado, ¿y qué es esto? ¿Cómo es la operatoria del contrato de fideicomiso? Ustedes verán en forma ágil y sencilla que es el contrato por el cual una parte, que llamaremos luego fiduciante, entrega o se obliga a entregar la propiedad de una cosa a otra parte llamada fiduciaria. Pero claro, esta propiedad no será un dominio perfecto como lo veremos luego, sino que al entregarle la propiedad le entrega una encomienda, una serie de tareas para que administre o garantice esa propiedad o realice financieramente una serie de actividades para beneficiar a una tercera clase de sujetos o partes que son los denominados beneficiarios. Al cabo de la finalización de este fideicomiso, esa propiedad tiene que pasar a una cuarta parte, que se llama fideicomisario o volver al fiduciante. Como les dije al principio, este negocio es muy utilizado en Santiago del Estero, donde
una parte llamada fiduciante, dueña de un terreno o lote de terreno, entrega a una fiduciaria, que por lo general es una empresa constructora, para encomendarle la construcción de algún edificio. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Aquellos que aporten para las futuras unidades o departamentos. Y el fiduciante puede reservarse la propiedad o ser también beneficiario de algunos departamentos. El fiduciario, terminada su tarea como constructor, devuelve la propiedad a un fideicomisario o a los beneficiarios o a quien el fiduciante le indique. Como verán ustedes, es un negocio también financiero, también garantía, también de cumplimiento, pero lo estudiamos hoy solamente en nuestra clase. Este contrato de fideicomiso lo verán ustedes regulado en forma casuística en el Código Civil y Comercial de la Nación. Son varios artículos, tendremos que verlo. Está desde el artículo 1666 hasta el 1707 del Código Civil y Comercial. Y es una novedad, porque anteriormente a la vigencia de este código, el contrato de fideicomiso era tratado por una ley especial. Verán ustedes ahora en esta filmina que son 4 los ejes principales del análisis del contrato de fideicomiso. Primero, veremos y desentrañaremos por qué es un negocio complejo el fideicomiso. Veremos su tratamiento en el Código Civil y Comercial de la Nación. En segundo lugar, habremos de estudiar las partes y otros sujetos que intervienen en el contrato. En tercer lugar, como ustedes están viendo en pantalla, estudiaremos el plazo y las modalidades, porque veremos que hay una novedad que tiene la ley, es el plazo máximo de 30 años o algunas situaciones especiales que estudiaremos por ahí. Y modalidades, 3 o 4 clases, el fideicomiso de garantía, el financiero, el testamentario. Y por último, habremos de estudiar la extinción o los modos como se termina este fideicomiso. Vamos a comenzar entonces a anticiparle cuáles son las 4 personas o grupo de personas denominadas partes como centro de intereses que intervienen en este contrato, y es una de las razones por las cuales lo llamamos contrato complejo. La primera parte es el fiduciante. Puede ser persona humana o persona jurídica. Ese fiduciante es un propietario o el dueño de un bien, cosa material o inmaterial, registrable o no registrable. Ese bien debe transmitirlo. ¿Transmitirlo a quién? A otra parte. Pero al transmitirlo, debe instituir a ese fiduciario a quien le va a transmitir el encargado, el nuevo propietario, debe instituir una serie de cargas, de tareas, de obligaciones. Y es entonces cuando aparece la parte fundamental en este contrato, que es el segundo, el fiduciario. Asume la propiedad fiduciaria, es un dominio imperfecto y adquiere la obligación de darle a esa propiedad el destino previsto en el contrato, el destino que el fiduciante se ha propuesto. Y ese fiduciario puede ser una persona humana o jurídica. Y lo tenemos a la tercera parte. Los beneficiarios son personas humanas o jurídicas que pueden hoy existir o no, porque a lo mejor sean personas por nacer, y a favor de quienes se establece el fideicomiso. El fiduciante, la preocupación es la realización de derechos y obligaciones en favor de los beneficiarios. El fiduciario habrá de administrar esa propiedad en pos de estos beneficiarios. Y tenemos la cuarta persona o cuarto grupo de personas que es una parte que puede o no estar en el contrato y que son los fideicomisarios. Este fideicomisario es la persona destinataria final de los bienes objetos del fideicomiso cuando se termine el plazo contractual. Volveremos sobre las partes de este contrato porque sin duda requieren un análisis pormenorizado. Vamos a ver ahora por qué decimos que el negocio es complejo, no solo porque tiene varias partes, sino que por un lado se encuentra un contrato real. ¿Por qué llamamos contrato real? Porque es la transmisión de la propiedad o de un crédito de modo fiduciario. Quiere decir que el fiduciante se obliga y transmite la propiedad de una cosa a otra parte
que se llamará fiduciario. A esto llamamos contrato real, porque se realiza sobre una cosa. Fíjense ustedes que es el primer contrato que nosotros salimos de los postulados del Código Civil y Comercial en cuanto a lo consensual para hablar de que es real. ¿Por qué? Porque transmite la propiedad de una cosa. No es que quede en el compromiso etéreo de hacerlo, sino le debe transmitir como condición sine qua non para que realice el contrato la propiedad al fiduciario. En segundo lugar, es un contrato obligatorio negativo. Esto no lo vimos hasta ahora. Hasta ahora veíamos que los contratos tenían un sentido positivo en cuanto a las obligaciones. ¿Y a qué llamamos obligatorio negativo? Es que el fiduciario, como propietario imperfecto del bien que le transmitió el fiduciante, solo puede hacer un uso limitado de esa propiedad o bien adquirido. ¿Y limitado a qué? A beneficiar a estas partes llamadas, valga la redundancia, beneficiarios, para luego restituirlo al transmitente o al fideicomisario por el indicado. Por eso hablamos de una obligación negativa. No puede hacer un uso perfecto de esa propiedad o dominio que le ha sido entregado. Ahora sí, veremos que el Código Civil y Comercial de la Nación describe a este negocio o contrato fideicomiso como una figura contractual. Por eso decimos que hoy estudiamos el contrato, aunque claro, mantiene en el artículo 1699 la posibilidad de que sea constituido por actos de última voluntad, y es el fideicomiso testamentario. Entonces, para ordenar nuestras ideas, diremos que el fideicomiso puede constituirse por actos entre vivos, y si es constituido por actos entre vivos, lo hará bajo la forma de contrato, o por actos mortis causa, es decir, por causa de muerte. Y si es por este motivo, se lo hará a través de la figura del fideicomiso testamentario. Y llegamos, por fin, a la definición, diciendo que, como antes habíamos dicho, desde luego es un contrato real porque transmite el dominio, pero también habremos de decir que es un contrato bilateral, genera obligaciones para ambas partes. ¿Y a quién en la bilateralidad lo enfoca la ley? Al fiduciante y al fiduciario. Entonces, diremos que es un contrato bilateral entre fiduciante y fiduciario, y este último fiduciario pasa a tener el dominio imperfecto fiduciario de los bienes transmitidos por el fiduciante en beneficio de un tercero, que son los beneficiarios, y de quien recibe los bienes fideicomitidos al cumplimiento del plazo o condición que se denominará fideicomisario. Entonces, como ustedes tienen en pantalla, aquí está el circuito de estas cuatro partes y por dónde habrá de pasar la transmisión de los bienes. Ahora vamos a clasificarlo al contrato, a pesar de que tiene un tinte real, como nuestro código no lo declara real en la transmisión, diremos que es consensual. Aquí está un poco confusa la situación porque la condición para este contrato es transmitir el dominio. No obstante eso, ustedes saben que el código no ha declarado ningún contrato como real. Es consensual, es bilateral, es oneroso, es formal, porque tiene que estar por escrito según la naturaleza de los bienes. También es de ejecución continuada y es nominado por estar en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué hablamos de la bilateralidad? Porque tanto el fiduciante se obliga a entregar la propiedad como el fiduciario a realizar actos sobre ese dominio o. Bien, un favor chicos, estamos llegando al final de la primera grabación. Por favor, les pido 2 segundos, traten de conectarse lo más rápido posible y continuamos con la presentación. ¿Listo? Está bien, doctor.